Diputado Carmona tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Creo que el intercambio respecto a la condición exclusiva como carrera universitaria de la carrera de Sociología permite hacer alguna reflexión un poco más amplia a propósito del sistema de educación superior que tiene nuestro país. Se ha planteado como una suerte de dicotomía el que la carrera de Sociología exclusivamente como carrera universitaria afectaría la parte de la educación que se ha transformado en un negocio. Y le quiero decir que lamentablemente para el país, para el desarrollo de su inteligencia, en la educación superior universitaria también hay negocio. Y digo lamentablemente porque cuando la educación superior se precondiciona por los requerimientos desde el punto de vista económico de quienes puedan invertir en él, limita posibilidades claves que a nivel de una sociedad esencialmente hacen los centros de educación superior universitaria. Estos centros no solo realizan docencia, donde estarían formando a los futuros sociólogos en esta discusión en particular, sino estos centros realizan investigación. Cuando la investigación está convenida económicamente con un sector, de ahí mismo la investigación tiene una limitación, porque no va a alcanzar a desarrollar cualquier hipótesis para ver si es así o no tal o cual descubrimiento, si eso afecta el interés económico de quien está financiando la investigación. Y entonces terminan los centros de educación a la medida de lo que es la urgencia, el apuro de los grandes empresarios y los grandes grupos económicos. Pero también los centros de educación superior son los que realizan la extensión, los que conciben el centro formativo no como un encierro en sí mismo, no como una torre de marfil, como se decía en otros tiempos, sino como un centro, la doctrina del conocimiento abierto a la comunidad, en interacción con la comunidad. Estos son aspectos que se limitan de lo que es la educación superior universitaria a propósito de la instalación del mecanismo negocio en la educación. Pero ¿de dónde viene este negocio en la educación? Viene de los años 80, de los años en que bajo una dictadura se propusieron todo lo que fuera la posibilidad de transformar en utilidades para un sector, en negocios para un sector, había que, aprovechando la condición de dictadura, dar el golpe o el zarpazo sobre una condición como es la educación superior universitaria. Y fue precisamente en esa época en que se desmontó, por ejemplo, todo el andamiaje del sistema universitario a nivel nacional que tenía la Universidad de Chile. Universidad que tenía referencia a nivel continental y más allá, por su capacidad de elaboración, por su vocación vinculada al conocimiento, etc. Y entonces se polpotizó la Universidad de Chile y se hicieron muchas otras universidades indistintamente de comprender que el conocimiento, mientras más integral es en cuanto a la realidad a la cual está vinculado, cuanto mejor, cuanta mayor potencia. Pero pareciera que en ese tiempo primó la determinación que el conocimiento era enemigo letal de quienes estaban dominando e instalados por vía de dictadura dentro del país. Se parecía mucho a aquella frase del coronel franquista Millán Astray respecto del sabio Unamuno en un coloquio universitario cuando ingresa y dice: muera la inteligencia. Esa motivación está detrás de esta destrucción de los centros de educación superior universitarios. Y por ello creo que todo lo que vaya en la perspectiva de recuperar capacidades académicas, de capacidades de extensión e investigación, en un campo que es de la ciencia social, con mayor razón, y que se acote a una formación de rigor, va a contar con nuestra disposición positiva. Quiero decir entonces que, lamentablemente para mí,
la condición de que sea educación superior universitaria no es que restrinja el ingreso del negocio en la educación, porque hay universidades privadas que también imparten esta carrera. Manifiesto entonces el acuerdo con reposicionar la exclusividad universitaria a la carrera de sociología. Hay que darle por esta vía un mayor valor y trascendencia a los necesarios estudios científicos que requieren los conflictos sociales y políticos, en una sociedad de la intolerancia, en una sociedad de la exclusión, en una sociedad que no asume toda la diversidad que ella la constituye como tal. No olvidemos que el propio diccionario de la Real Academia de la Lengua define a la sociología como la ciencia que trata de la estructura y funcionamiento de las sociedades humanas. La sociología es la que provee de diagnósticos a organismos e instituciones que planifican una intervención sobre un determinado campo de lo social. Por esta vía el sociólogo puede construir y contribuir al desarrollo de la propia sociedad. El valor de la sociología es que ésta nos llama a entender mejor, a partir de ciertas metodologías válidas, las relaciones que existen entre estructura y sujeto dentro de una sociedad. No está de más recordar, aun cuando lo saben, que soy de aquellos que reconoce la capacidad del marxismo para lograr una comprensión más profunda de aquellos conocimientos que expusieron los economistas clásicos, lo cual suponía que la sociedad se compone de un conglomerado de individuos, los cuales en el norte de maximizar su bienestar orientarían su accionar y decisiones. El aporte, desde mi perspectiva, que hizo un filósofo y economista y politólogo como Carlos Marx, marcó la historia del pensamiento al hablar de las relaciones entre estructura y sobreestructura, además de diferencia de distintos tipos de sociedades según cuáles fueran las relaciones sociales de producción que en ellas se desarrollan. Necesitamos dar un paso adelante en nuestra capacidad, en nuestro país, para lograr que la sociología dé cuenta y permita entender a las sociedades desde su diversidad, en dimensiones como el poder, la cultura, la riqueza, entre otras. Muchos aún creen y lo reivindican que el pobre es pobre porque es flojo, que el pobre es pobre porque no quiere tener una mejor situación, pero cuando se enfrentan a la necesidad de estudiar seriamente las relaciones sociales, ven en la sociología una ciencia que se inmiscuye en las relaciones no observables directamente y que permiten entender. A modo de ejemplo, ¿por qué algunos pueden ser atendidos inmediatamente en un centro de salud privado en el Barrio Alto y otros tienen que esperar horas y a veces meses y quizás años para recibir una atención? Estos son temas que aborda la sociología. Cuando en tiempo de dictadura se le negó a la sociología su condición de carrera exclusivamente universitaria, se fue en menoscabo de la profesión del sociólogo, constituyendo una afrenta contra la carrera. Con esa negación se pretendió subvalorar su condición de disciplina y trascendencia, la solidez de su tradición técnica para investigar distintas problemáticas sociales y culturales, su condición de herramienta en la producción de datos para la toma de decisiones, insisto, datos que hasta el día de hoy todo el mundo trata de requerir para tomar buenas decisiones, sostenía todo esto como instrumento estadístico. Creo, señora presidenta, que esta sala haría bien en aprobar este proyecto porque estaría dando un paso en beneficio de la mejor opción como formación que entrega nuestro sistema de educación superior, haciendo pie en la capacidad intelectual, en la vocación, en la aptitud y en el rigor formativo, y no estrictamente en lo que pueda ser un mejor negocio asociando la sociología como carrera de pizarra y plumón, y por eso fácil de instalar en cualquier centro que alguien en forma irresponsable pueda instalar. Gracias, presidenta, dicho. Muchas gracias, diputado Carmona.
Antes de ofrecer la palabra al diputado Cast, quiero saludar a las personas que nos visitan del Departamento de Educación de la Municipalidad de Lo Barnechea, invitados por el diputado Ernesto Silva. Bienvenidos a la Cámara de Diputados. Diputado Cast,